continuamos, que ya nos va a ir nos alcanza para explicar, ¿verdad? Nos ha pasado. Bueno, entonces, si alguien gusta empezar, les digo, puede ser a partir de estas preguntas o puede ser alguna otra cuestión que quisieran compartir. ¿Qué entiendo por tabú? Entiendo que, como decía vos, ¿no? O sea, esta palabra empieza a usarse con el estudio de las civilizaciones antiguas, ¿no? Y efectivamente el tabú es un objeto que aparece en todas las civilizaciones, es un objeto intocable, un objeto que no se puede tocar físicamente, ¿no? O sea, puede ser un monolito, puede ser una roca, cualquier cosa. También está el otro objeto que es el tótem, que es el que supuestamente le quiere poder a esa cultura, ¿no? Que es todo lo contrario al tabú. Y entiendo que hoy por hoy, claro, ya no hay tantos, hay algunos, ¿no? Pero no hay tantos objetos así de este tipo sagrado, vamos a decir, pero se da una abstracción de eso, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, una forma se dice, ¿no? Para medir el nivel de cultura o la evolución cultural de una sociedad, por ejemplo, con un tema tabú como el tratamiento de los muertos, ¿no? Antes, por ejemplo, los primeros días se conservaba el cadáver tal cual, hasta que se pudría, ¿no? Después se da la momificación o esto de conservar el cuerpo más allá del tiempo, ¿no? Después, por ejemplo, las construcciones alrededor del cuerpo, ¿no? El mausoleo, las pirámides, o sea, construcciones que ya están... y si pensamos, no sé, hoy, por ejemplo, ponerle el nombre de una calle, ¿no? De un ser, por ejemplo, que supuestamente en nuestra sociedad sería importante, entonces se conserva el nombre que habitaba ese cuerpo, no ya el cuerpo en sí mismo, ¿no? Se conserva el nombre. Entonces, el orden simbólico, en medida que separa el cuerpo del que habitaba el cuerpo o del nombre del que habitaba el cuerpo, me parece que ahí se da como este factor, digamos, de medición de la evolución de una sociedad, ¿no? En medida que la cultura permite la separación del tabú en el sentido del objeto con respecto a las funciones que cumple ese tabú, ¿no? O sea, ya no se necesita tanto el objeto, sino más bien la función del objeto, ¿no? Bueno, eso. ¿Quién más? Hablar de tabú, así como que coincido con esta palabra de prohibición, una prohibición que es como no tácita, es decir, es como algo que flota en el aire, pero existe, ¿verdad? Es decir, en una familia puede haber un tema prohibido. Para mí, respondiendo para mí una pregunta, no tendría para mí mucha relación si es del primer mundo, si es del tercer mundo, porque en sí la familia es la familia en cualquier circunstancia y economía, y historia, época histórica, y va a seguir teniendo sus propios tabús familiares. Y para mí temas tabús, es uno en el que me desenvuelvo mucho es la enfermedad mental y otro es el suicidio, ¿sí? Así como que son temas que quien lo padece en carne propia lo evita, ¿sí? Yo creo que el tabú va acompañado de circunstancias, incluso hasta de sentimientos, unos pueden ser dolorosos, por evitación, por no recordar, todo lo que lleva, ¿no? Este tema. Entonces, bueno, para mí me queda como claro esas dos situaciones, ¿no? Si en una familia pasa una muerte por suicidio, se convierte en una situación prohibida, ¿sí? En algunas situaciones, no digo que no, es algo que ya no podemos tocar el tema, que sí se puede hablar, pero como que en ese diferente nivel de línea familiar, ¿no? Es decir, yo con mi padre o madre no podría hablar, pero a lo mejor con mis hermanos o hermanas, ¿sí? Finalmente sí se puede liberar la expresión en cuanto a liberar ese tabú, pero siempre y cuando nadie lo sepa y lo
hablar en cuanto a tabú relacionado a estas dos situaciones. Sí, yo estoy de acuerdo que ahorita uno de los temas más controvertidos y actuales viene siendo la enfermedad mental. Y también el alto índice de suicidio en los adolescentes. De San Luis Potosí, entre otros estados, pues un impacto entre parte del centro para suicidio entre adolescentes de 14 y 19 años de edad. Sin embargo, este tema no se toca en las cartas. Cuando citas a los padres o alguien que quieres indagar un poquito sobre la relación familiar del alumno, por ejemplo, todo está bien. Entonces nunca se muestra, nunca se exterioriza y hay una completa negación del padecimiento. Y ahorita porque tocaste el tema de enfermedad mental, es lo mismo para un epiléptico, lo mismo, hasta que se logra llevar una terapia adecuada y que los padres o la familia pasen por un proceso de aceptación de la enfermedad, de aceptación del familiar en sus condiciones, entonces lo logran ya asimilar y exteriorizar y trabajar. Y pasa también con las enfermedades crónico-metabólicas, porque los que les diagnostican diabetes, la primera fase es no. Alguna vez tuve el azúcar elevado, pero yo me siento bien, y ya te lo volviste a visitar. Pues no, ¿verdad? De hecho, nunca regresó a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa y nadie habla del tema de que hay una persona diabética en la familia a partir de tal. Entonces son temas que se vuelven tabú, aunque no debieran serlo. La misma familia lo construye así. Y yo pienso que pues existen esos temas y que está ligado, por ejemplo, a determinadas culturas, a que se asocia principalmente. Yo creo que al temor de enfrentar la realidad, a la falta de preparación, de asimilación del problema, en este caso, o de la misma conceptualización de la enfermedad. Muchas veces cuando hay una enfermedad, bueno, eso es lo más doloroso, ¿verdad? Que pasa a la familia, no se diga un esquizofrénico, jamás se atiende como debería, nunca a la familia. Y no se puede ni siquiera dar un acompañamiento sanador. Y no se da. Y que hace muchas familias que, bueno, por referencias me ha tocado vivir hoy, se va desintegrando, se queda la madre sola con el enfermo, enfermándose ella también mentalmente de depresión, de angustia, pero fue un tema también en esa lectura, pues es algo pues doloroso. Y esto aquí sería como más circunstancial, porque bueno, finalmente, no sé qué dicen ustedes, pero temas tabú, ustedes lo han dicho, es como más hacia la familia, la persona o determinada circunstancia, porque finalmente de la enfermedad mental o de no sé, la muerte, se habla socialmente. Más bien, ¿qué tendrá que ser la experiencia o por qué también hay familias que les puede pasar a lo mejor esta misma circunstancia o una parecida de tener un enfermo mental o de tener un suicidio y no se vuelve un tema tabú? A ver, no sé qué piensan ustedes. En ese sentido, yo considero que el tabú viene siendo así como una autocensura a nuestra curiosidad, en el sentido de, dependiendo de las condiciones, de las circunstancias, de los prejuicios, de la moral que nos ha ido conformando el contexto, todo lo que se nos va dando, las diferentes situaciones que vivimos y
que a través de eso nosotros vamos como mimetizándonos con ese entorno y a través de ello nosotros mismos vamos provocando esa autocensura, que es la figura, bueno, yo así lo percibo, la figura del tabú, y que es lo que no nos permite ir más allá hasta que nos libremos realmente de los miedos que quizás nos envuelvan dentro de ese tema. O ¿no será también la falta de conocimiento sobre el mismo fenómeno? Porque alguien que esté muy familiarizado, por ejemplo, con enfermedades crónicas o con enfermedades mentales, pues tal vez si tiene conocimiento o lo ha asimilado, lo entiende, lo puede transmitir con mayor naturalidad. Que para él diga, no, ¿sabes qué? Tengo mi hermano que es epiléptico, se está tratando, no sé qué, lo voy a ayudar, o la parálisis cerebral. Aquí tiene personas que dolorosamente están heridas toda su vida, porque la familia lo consideró como un estigma, como algo que no pudo superar, porque no conoció de la enfermedad. Muchas veces son también parte de las creencias, ¿no? Llegan a pensar que es un castigo, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero es que algo hice que me pasó esto, ¿verdad? Por Dios. Entonces, Yo como creo la que es falta de sociedad, conocimiento, tal vez. tú dices, a lo mejor con la cultura, o con la educación, o con el conocimiento, con la formación, ¿qué se asociará entonces? ¿Cómo lo podríamos? Porque aquí quisiera aportar esto que a mí me pareció muy curioso con respecto al cáncer, por ejemplo, ¿no? En algún momento a mi esposa le identifican, ¿cómo le llaman? Linfoma, creo. Una célula, ¿no? Pequeña, cancerosa, ¿no? Pero la cuestión fue que incluso el mismo médico no decía cáncer, ¿no? Decía, es que usted a lo mejor después de esto ya no tiene la enfermedad y tenemos que asegurarnos que ya no esté el mal. O sea, él no aludía a la palabra cáncer, así, por el mal, por la enfermedad. Y entonces estamos hablando de alguien que es un médico, que habla de eso, que trabaja con eso, que vive de eso, pero que elude a decir la palabra, ¿no? No sé si la elude por el propio paciente, no sé si la elude él por un tabú interno a lo mejor de él, que él se fabrica contra lo que trabaja diariamente, o es un tabú que existe socialmente hacia el cáncer, ¿no? Hacia la enfermedad. Y sería pensar eso, ¿no? ¿Por qué se da eso? ¿Es por ignorancia? ¿Es una autocensura? ¿O también es una forma de autorregular a partir de la ignorancia o a partir del miedo? Los temas tabú, es decir, son también cuestiones regulatorias para las sociedades. Me preguntaría yo, ¿no? Te preguntas. Sí, y les pregunto. Y que va de la mano de la moral, ¿no? O sea, dependiendo de la moral de cada pueblo, de los usos y costumbres que ellos tengan, se va a dar el tabú, porque a lo mejor en tiempos de lo que hablaba aquí el compañero, que hablaba de los muertos, anteriormente se rendía tributo a los muertos y a lo mejor ese tema no era un tema tabú en ese momento, pero a lo mejor ahorita por todo lo que percibimos acerca de la muerte y el desprendimiento que representa el perder a un ser humano, a lo mejor se convierte en un tema tabú. O sea, varía el tiempo y la época y la moral de cada cual. Entonces, bueno, yo quiero entender aquí como que estamos de acuerdo en que sí existe el tabú, los temas tabú, o algunas circunstancias nos llevan a lo mejor a tener como esta connotación, ¿no? De lo prohibido, de lo que no se quiere tocar, no se debe, no se le encuentra a lo mejor la forma también, ¿no? Cómo tocar, cómo llegar a este tema. Y que también tiene que ver pues con la historia del hombre, ¿no? Que tiene que ver con lo antiguo, pero también está presente pues, en nuestras familias, en ciertas instituciones, en ciertas, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría. Sí, bueno, tratando de responder a las preguntas de dónde está el tabú, creo que está en la cultura, y a la pregunta ¿tiene que ver los tabús con la conciencia? Yo creo que sí, en la cultura y en la conciencia. Yo creo que el tabú es una de las relaciones más tensas entre lo que viene
siendo la relación entre individuo y sociedad, ¿no? Es decir, el tabú es un mecanismo social para proteger, para articular, para cohesionar los valores que están presentes en la sociedad. Es decir, esto no se toca, esto no se habla, esto no se dice, no se menciona, no existe, para proteger ciertas costumbres, ciertos regímenes, ¿no? Entonces, la persona que cae en el tabú, que lo menciona, que lo hace, que lo practica, asume un riesgo personal que no afecta a la comunidad. Porque si todos hicieran lo que prohíbe el tabú, aquello se cae, la estructura se cae. Entonces, la prohibición está en lo social y el riesgo está en la conciencia de cada quien. Para eso quiero poner tres ejemplos, si puedo. Estoy leyendo este libro, se llama El Jardín Secreto, de Frances Hodgson. Bueno, hay dos del libro que quiero tomar. Mary, la protagonista, descubre un jardín secreto. Es un jardín para ella sola, no lo quiere compartir, no habla con nadie de él, no dice nada del jardín. Y ella vive el placer de estar encerrada ahí en ese jardín por sí sola. O sea, ella corre el riesgo de que su tío la corra porque ella está, digamos, mantenida en la casa, ¿no? Ella corre todos los riesgos individuales con tal de estar ahí y no comunicarlo al exterior. El otro caso es su primo, el niño Colin, está enfermo y nadie debe mencionarlo, ni los criados, ni nadie, ¿no? Y el papá, el tío, va a visitarlo de noche, es decir, en lo social el niño no existe. Y el padre corre el riesgo emocional de ir a verlo porque no lo quiere, porque el niño nació cuando la mamá da luz y la mamá muere. Entonces el niño representa para él como, pues sí, como una ofensa, ¿no? Entonces, en lo particular, él asume el riesgo de ir a visitarlo con todos los problemas emocionales que le causa a él, pero en lo social el niño no existe, los criados no deben mencionarlo, no deben decirlo, ¿no? que existe este niño. Y un tercer ejemplo va de la mano con la experiencia personal, ¿no? Cuando trabajamos en la promoción de los derechos de la diversidad sexual, nos encontramos con que está prohibido la homosexualidad misma en diferentes contextos, ¿no? En el contexto del machismo, por ejemplo, no existe, no puedes decir asumir ciertas posiciones femeninas porque va en contra de la estructura de la masculinidad establecida, ¿no? Pero individualmente hay hombres que corren ese riesgo en el anonimato, en lo personal y en lo totalmente individual, ¿no? En la conciencia de cada quien, ¿no? Es lo que se llama HSH, hombres que tienen sexo con hombres, pero que no dicen, no se asumen como gays, no se asumen como homosexuales, pero tienen estas prácticas, ¿no? Entonces, el tabú en lo social funciona, el matrimonio queda intacto, por decir algo, y en lo individual, el hombre puede ir a tener sexo con otro hombre mientras no lo mencione en el matrimonio. Creo que más o menos en esa relación va. Y los recomiendo el libro. A propósito. Yo con respecto a lo que comenta de que es como para proteger de cierta cosa, de ciertos problemas, sí creo eso, pero también creo que va muy ligado a la educación que se le vaya dando, porque, por ejemplo, para un niño se le debe de proteger para que ya en su madurez no sufra ciertos problemas, pero conforme va siendo educado por la familia, se le vaya dando el conocimiento de ese tema para que también no lo vean como que es algo malo, sino que debe de ir yéndose por etapas para que se pueda comprender en su totalidad en sí lo que representa cada cosa. Sí, estoy de acuerdo, por ejemplo, la manera en que lo estás haciendo tú, como un mecanismo de regulación, es interesante ver los tabús como una especie de rituales que regulan los temas de los que se pueden hablar y también dónde y cómo tratar esos temas. Y me parece que están así en todos lados, no es más bien como si el lenguaje en vez de ser necesariamente liberador estuviera siempre regido por rituales, por normas. Por ejemplo, nunca le dices a alguien que se ve más gordo con un vestido o con una camisa, sino que procuras todo lo contrario. O hay temas que no hablas con ciertas personas y con otras sí, ¿no? Y entonces es interesante ver como un ritual cuál es la función del ritual, porque a veces puede tener la función como de dar como cierta continuidad a la tradición y a los valores de una sociedad, pero otras veces puede ser
sea, no necesariamente positivo, ¿no? Darle continuidad a ciertas cosas. Y entonces ver quién decide o cómo se decide en una sociedad qué tradiciones seguir regulando por medio de tabús y este tipo de rituales y cuáles ya son más bien perjudiciales, ¿no? Y que son cosas que se deberían de más bien sacar a la luz y poder hablar libremente. Pero también esa misma forma acerca de qué es tabú y qué no es tabú también es ello mismo un tabú, ¿no? Decidir si, por ejemplo, hablar de la comida o con personas, por ejemplo, con un sacerdote de la Opus Dei acerca de la adopción de hijos por parte de homosexuales, pues es un tabú decidir si eso se puede hablar públicamente o no, por ejemplo, en una escuela. Pues es interesante esa manera de verlo como rituales, formas de relación. Y yo me quedé pensando en cuanto a lo que mencionabas de dónde está el tabú, mencionaste que en la conciencia, pero quizás es más en la conciencia colectiva que en la personal, porque en la personal a lo mejor puedes derribar el tabú. Tal vez se podría proponer, porque sí, llega el momento en que se puede dar este paso y se derriban los tabúes, como muchos temas que antiguamente no se tocaban, temas de la sexualidad, del aborto, que eran, o también en las culturas, por ejemplo, el hecho hasta de la vestimenta, la forma de presentarte ante otros, no es para los orientales lo mismo que para los occidentales. Hay cuestiones, hay situaciones en las que se ve que muchos tabúes ya no son tal, ni temas que antes eran prohibidos, no son. Y lo que podíamos decir, o sea, ¿será que siempre son prohibidos, siempre son tabúes? O llegan momentos en que, o circunstancias, o con ciertas personas en las que nada más se puede hablar o se puede compartir de tal tema. No sé qué piensan. A mí me parece muy interesante esto que estamos hablando porque me remonta a situaciones como muy particulares en donde yo lo veo, por ejemplo, con sobrinos y entonces me pongo a pensar si el tabú tendrá que ver también con él. O sea, es como que todavía no es tu momento, todavía es, dedícate a lo tuyo de niño o de niña, ¿sí? Y porque ya llegará el momento en el que te enterarás cómo fueron las cosas. Entonces, como que también depende mucho de la maduración, de esa conciencia, ¿sí? De que hay momentos en donde se pueden descubrir esos secretos familiares o no, y en donde pueden ser más oportunos a cierta situación o edad que a lo mejor de edades en las que a lo mejor la asimilación y comprensión puede ser todavía como diferente. Me remonto a eso, ¿no? Y esto, pues bueno, a lo mejor tiene que ver con, por ejemplo, el cuento, ¿no? Lo toman de diferente manera. La mamá está como con esta idea de lo que se puede aprovechar del gato muerto y como la carga afectiva de parte de los demás miembros de la familia, unos pues a lo mejor razonándolo y la hija pues como que todavía dándole cara a la mamá, pero sin decirle. Pues como que tiene que ver mucho, no sé si la edad, no sé qué piensan ustedes, por ejemplo, bueno, hay un filósofo que dice, Michael Foucault, ya en sus trabajos fue haciendo o fue abordando temas precisamente por ejemplo, de la cárcel, y que habla mucho de la cuestión de estructuras que ahorita no se ha manejado, me acordé por eso, porque lo han manejado así como que son las estructuras sociales o las estructuras familiares, inclusive hasta las estructuras personales. ¿Quién las pone? ¿Como nosotros mismos o de fuera? ¿O tiene que ver más con la propia experiencia, con la propia conciencia? No sé. Y él habla, por ejemplo, Foucault habla de la cárcel, habla de la educación. Son como las tres líneas, los lugares, por ejemplo, donde se estructura tanto la persona en el ejército, o por ejemplo en los hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, si tuvieran algún comentario así, por ejemplo, de esto, tiene que ver más, sí, con la estructura, pero ¿en qué momento nosotros podemos definir
o de aceptar como temas, porque esos también los tabúes pueden ser aceptados o rechazados, ¿no? Inclusive la rebeldía de los jóvenes, por ejemplo, lo que en otros temas ya hemos visto en otros cafés, cuando por ejemplo en la revolución del vestido, que decíamos antes tapados, y ya después pues no, o sea, ahora de lo más destapado, a lo mejor estar tapado para muchos ya va a ser un tabú. No sé. De acuerdo como esta evolución, ¿no?, cultural, social y hasta personal, ¿no? Sí, me parece hay como 3 o 4 temas que son básicos de todo tabú, ¿no? O sea, como que todos se refieren en realidad a 3 o 4 cosas vitales, ¿no? Es el sexo, la comida y la muerte, ¿no? O sea, esas son las cosas donde el tabú me parece opera, ¿no? Pero la religión tiene que ver con la muerte, ¿no? O sea, es una religión que no estuviese, digamos, cercana a una trascendencia o a un bienestar acá, como que me parece estar relacionado más con la muerte. Entonces, me parece que siempre siempre se va a dar, me parece, en cualquier sociedad este juego, ¿no? O sea, tiene que haber un tabú, es decir, algo que no se toca, tiene que haber alguien que lo toque a pesar de que no se toca, y tiene que haber un momento en el cual se da, que por ahí es una vez al año, ¿no? Una gran fiesta, digamos, que es lo que pasa, ¿no? Donde se da lo que llama el festín totémico, con el tótemo, con el tabú, ¿no? Donde se entrega esta participación de todos, ¿no? Que bueno, ahí Foucault también dice, ¿no? El hecho de la fiesta, lo que significa el carnaval, todo esto, ¿no? Y me parece que el tabú, como forma, como decíamos antes, como función represiva, está situado justo cuando, podría decirse, cuando empieza el lenguaje, ¿no? O sea, no podría haber un lenguaje sin una marca de prohibición, ¿no? Que de hecho, si se ve, por ejemplo, Lévi-Strauss y todos esos, dicen, no hay sociedad que no prohíba la relación endogámica, ¿no? O sea, dentro del grupo, ¿no? Esto supuestamente permite que entonces salgan fuera del grupo a buscar pareja, vamos a decir, entonces generaría, ¿no? Pero bueno, es una teoría, no importa. El punto es, en el lenguaje, que son los tips que están acá, ¿no? En el lenguaje me parece que va a funcionar siempre como génesis del lenguaje, ¿no? El lenguaje no digo la lengua, ¿no? Digo, la capacidad de determinarme como yo, o sea, como un ego, ¿no? Entonces, eso va a funcionar siempre. Y después, o sea, sería muy difícil determinar si es un problema de la conciencia, si es un problema del orden social, o, bueno, no sé cuál más aparece, me parece que es más bien de todo, ¿no? O sea, de todos esos factores que son instituciones firmes como el Estado, el gobierno, o como instituciones como la amistad, la familia, ¿no? Pero siempre se da una economía del placer, vamos a decir, ¿no? O sea, ese tabú se sitúa como, digamos, uno podría sentir placer hasta cierto punto, pero llegado un momento ya se cruza la línea del tabú, entonces no se puede gozar más con ese objeto, ¿no? Entonces, por eso digo, tiene que haber alguien igual que lo toque a pesar de que no se pueda, y tiene que haber un momento en que eso se vuelva a la gente para que se arme, digamos, esta fiesta, pero necesita una administración de ese placer, digamos. O sea, no podría darse una sociedad que no administre el goce de cada uno, ¿no? Y esa administración, como digo, no sé si puede ser vista solo en el Estado, solo en la gente, en la conciencia. Creo que es, o sea, porque cada una de ellas está relacionada con la otra, ¿no? Me parece sí que de base en el lenguaje está, ¿no? Pero el lenguaje es el que produce después la conciencia, la sociedad y todo esto, ¿no? Pero me parece que va a seguir estando, digamos, y que tiene que ver siempre con 2 o 3 temas. Tal vez la belleza sea otro tema tabú, que no sabría identificar si con la muerte o con la comida, pero tal vez por eso sean 4, ¿no? Pero la belleza también es vital, digamos. Claro, a lo mejor se englobarían esos temas que mencionaste, algo, el de la muerte con el placer, ¿no? De quizás llegar a un hedonismo exacerbado que nos pueda provocar nuestra propia perdición, entonces ya sería la capacidad de razonar hasta dónde me está permitido según mi conciencia, según mi razonamiento endógeno, el poder llegar más allá de lo que está permitido, siempre llevando de la mano la libertad con la responsabilidad.
figura. Pues miren, por cuestiones de tiempo, 3 personas que quisieran, no sé, hacer una especie de conclusión, reflexión final, que quisieran compartir. Obviamente todos como que nos quedamos, ¿no? Con algo. Tengo 3, 4 máximo que quisieran hacer su aportación. ¿Uno? ¿Alguien más? Ahorita mientras ella expresa si alguien se anima a estar. Yo quería, bueno, no estuve en todo, pero para que siga existiendo el tabú, yo creo que nosotros mismos decimos qué es para mí, por ejemplo, un tema es tabú, no, sí. Y como dijo el compañero, para que funcione el tabú dentro de una sociedad, necesita que alguien como que lo infrinja para que siga funcionando. Por ejemplo, el ejemplo que él puso, en el tema de la homosexualidad, si no existieran los homosexuales, pues ese tema como que sería algo libre, ¿no? Entonces necesita que alguien como que vaya en contra de eso para que siga este tema siendo tabú. Y pienso que sí está en la conciencia de cada uno el decir esto para mí es tabú, esto no. Decidir, la voluntad que es el compañero. Adelante. Me ha gustado la labor de verlo desde el lenguaje. Padre, cuando ya están hablando de Foucault, se puede relacionar ahí lo que él dice con el tema del tabú. Por ejemplo, cuando habla de que el lenguaje no necesariamente tiene que ver como el ámbito que desarma al poder, sino que el lenguaje es un objeto por el que también se lucha, ¿no? Es decir, se lucha por hablar y por tener como el estatuto científico de hablar y de ser la autoridad con el lenguaje y todo eso. Entonces el lenguaje también es no necesariamente un ámbito de libertad, sino también un ámbito como de coerción, de que se puede hablar y que no. Y también está el tema de la transgresión, ¿no? De que hay tabús y objetos que aparecen cuando se infringe como la ley o la regla, ¿no? Es decir, hay por ejemplo, los objetos de locura o asesinos, pedazos, así. Siempre se les toma en cuenta su situación como marginal o de pobreza, todo eso, cuando infringen la ley, ¿no? Y es como cuando aparecen en el radar. Entonces todo este tipo se maneja, pues las categorías, ¿no? Son las que ordenan la manera que vemos el mundo y la vida y todo eso. Sí, entonces es importante resaltar lo que decía ahí de ver el lenguaje como el lugar donde operan los tabús. Está interesante. Nada más, no voy a formar parte de los 4 que hablan, pero nada más para decir algo que dijo él, que es un ejemplo, ¿no? Como el poder, digamos, como dice Foucault, ¿no? El poder solo es visible cuando se ejerce, dice, ¿no? Y como dice el lenguaje, lejos de ser vamos a decir, esta marca subversiva del poder, es el poder el que se instituye en el lenguaje. Por ejemplo, cuando aparece la palabra sexualidad en el lenguaje del poder, ¿no? Cuando el poder dice sexualidad, ya implícitamente está cuál es la normal de la sexualidad. Entonces ahí van a aparecer las enfermedades sexuales, las desviaciones sexuales, porque al decir sexualidad está marcando en tanto poder una base natural o vamos a decir normal, la norma, ¿no? O sea, esto es la sexualidad, entonces esto es una mala sexualidad y esto va a ser una buena sexualidad, entonces es como que se termina inscrito ahí en el lenguaje, ¿no? Es una mala. ¿También más? No. Es que como no te leo, digo, a lo mejor está queriendo participar. Pues si no hay otra aportación, bueno, creo que fue también muy favorable que todos pudimos expresar, ¿verdad? Y pues yo creo que aquí nos llevamos así como, de cierta manera, pues muchas ideas, muchas encomiendas personales y pues también sociales. Finalmente nosotros somos los actores pues de este discurso, somos los actores de estas circunstancias que nos toca vivir en nuestra familia y en nuestra sociedad, en nuestros contextos. Entonces pues estos temas yo creo que sí son pues importantes en cuanto a la reflexión, pero pues también como la propia vivencia, ¿no? Que finalmente pues la filosofía práctica como que no es esa invitación a que se quede
las ideas así como aquí que se toma un tema y se quedaron así como volando, sino que tu parte, ¿verdad? También aplicarlos a la vida. Y pues ahí está después del café se prolonga en la vida finalmente. Pues muchísimas gracias por la participación y el próximo lunes los que puedan y gusten acompañarnos nos inviten también a más, que sea como más rico e interesante. Gracias.